Fue un evento deportivo en lo que tenía que ser, ¿no? Nos fue bien, hay que reconocerle que él tuvo el valor de presentarse, tuvo el valor de terminar la pelea. Incluso en la victoria es cuando más humildes tenemos que ser. ¿Para qué hacer más leña del árbol caído? El informe que presenta Alejandro Encinas lo presenta él como presidente de esta comisión. Lo que Penilei saca en su columna de Reforma se me hizo incorrecto. Es que hayan sacado los mensajes. No se explica de dónde salieron. Tendrían entonces relación con este coronel Rodríguez, que yo veo un claro tufo a querer atacar al ejército para de esa forma incluso terminar atacando al presidente. Hay varios de esos mensajes que tienen errores ortográficos casi iguales. Claramente hay una violación al debido proceso, tanto del personal militar como son los padres. Forzosamente quieren encontrar como responsables al ejército. La gente sigue confundida porque nuevamente se acusa al ejército, pero la denuncia podría ser enfocada hacia Penilei y hacia el diario Reforma para que se pueda tener la información de dónde vino la filtración, que la persona que le filtra la información lo hace porque es un hecho que tiene que darse a conocer. Ese hecho ya violó el debido proceso y hay personas que pudiesen haber participado en la desaparición de los 43 al haberse violado el debido proceso, el día de mañana podrían salir en libertad. Yo tengo gran admiración por Alejandro Encinas como luchador social, pero él tiene una clara animadversión en contra del personal militar. ¿Quién nos asegura que gente cercana a él no fue quien filtró la información? Yo creo que después de lo que pasó no lo van a querer portar mucho. Permítame mostrárselo. Ya estoy analizando si lo uso de trapeador o para el coche, pero ahí anda, ya vamos a ver qué uso le damos, pero ahí anda el regalito que nos hicieron, pero pues como que no lo quisieron portar con mucho orgullo últimamente, así que vamos a definir qué vamos a hacer con él, si le parece bien, ¿eh? Mira, tú que estuviste presente ahí el jueves en la pelea que organizamos, pues fue un evento deportivo en lo que tenía que ser, ¿no? Las diferencias que pudimos llegar a tener en nuestras formas de pensar y de Twitter, las dirimimos en un evento boxístico. Digo, nos fue bien, lo importante era, hay que reconocerle que él tuvo el valor de presentarse y que tuvo el valor de terminar la pelea, ¿no? Entonces, pues creo que incluso en la victoria es cuando más humildes tenemos que ser. Ese tema ya lo tenemos superado, ¿no? Demostramos que somos afines a nuestras convicciones y que él pues, fue valiente también al presentarse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya para qué hacer más leña del árbol caído, ¿no crees, mi querido Manuel? Excelente, querido César. No, pues sí, perfecto. Vamos directamente a esta filtración masiva. Están pasando varias cosas al mismo tiempo. Primero, en una primera instancia, Reforma, concretamente Penilei Ramírez, comparte toda esta información que son los documentos sin testar, es decir, con lujo de detalle se ve la cronología del informe que presentó Alejandro Encinas hace unas semanas y al mismo tiempo tengo entendido que más de 19 órdenes de aprehensión de las 80 y tantas que había solicitado la Fiscalía General de la República han desistido. ¿Qué está pasando en torno al caso Ayotzinapa en primera instancia en un panorama general, César? Mira, fíjate, es importante el comentario que haces. El informe que presenta Alejandro Encinas no lo presenta la comisión, sino que lo presenta él como presidente de esta comisión. Por eso los mismos padres de los normalistas y este grupo interinstitucional dijeron, bueno, pues a nosotros todavía no nos pasan cierta información. Lo que Penilei saca en su columna de Reforma pues no es nada nuevo realmente, porque los datos que se encontraban testados eran datos que están testados en el documento que se hizo público, pero respecto a las geolocalizaciones, a los nombres en específico de ciertos peritos y dictámenes y etcétera. Lo que a mí se me hizo incorrecto y que es una violación al debido proceso es que hayan sacado los mensajes, estos famosos pantallazos de WhatsApp, porque aparte no se explica de dónde salieron, de quién son esos números, cómo esos números tendrían entonces relación con este coronel Rodríguez, ¿no? Ahora general retirado, que era el comandante del 27 Batallón de Infantería en aquel entonces. No explican absolutamente nada de eso y lo que me llama la atención es que yo veo un claro tufo a querer atacar al ejército para de esa forma incluso terminar atacando al presidente de la República, pues por lo mismo que se maneja que supuestamente hay una militarización en el país, con lo mismo que se maneja de que supuestamente el
país se está militarizando. Entonces yo aquí veo que alguien con una intención clara de atacar al presidente y de atacar a las Fuerzas Armadas hizo una filtración. Pero aparte hizo la filtración de documentos que si ya los analizamos como tal, en lo personal me hace tener todavía más dudas que certezas. Porque si cualquier persona se toma la oportunidad de checar, hay varios de esos mensajes que la cacofonía, bueno, la forma de escritura, tienen errores ortográficos casi iguales y que algunos de los mensajes, todos sabemos que si tú escribes se pone de un lado del WhatsApp y cuando te contestan se pone del otro, y de repente vemos que no está en esos cruces en cuanto a los mensajes. Entonces creo que sacó más dudas que certezas y claramente hay una violación al debido proceso, tanto del personal militar que se encuentra involucrado, como de, obviamente, las víctimas, que en este caso son los padres. Entonces, pues cuando se pierde la sensibilidad y no se entiende de la magnitud del asunto que estamos hablando y se viene a tratar de revolver, ¿no? Muchísimo más todo este clima, forzosamente quieren encontrar como responsables al ejército, y como yo siempre lo he dicho, el ejército no son santos, por supuesto que no. Si fueran santos, pues estarían en las iglesias, ¿no? Ellos están en los cuarteles. Lo que me llama la atención es el momento preciso, ¿no? El momento exacto en que sacaron esa filtración. Y muchos hablan de que la filtración viene de la Fiscalía General de la República, pero no solo la Fiscalía General de la República tenía los documentos no atestados, también los juzgados federales, en donde se llevó a cabo la solicitud de estas órdenes de aprehensión, que las mismas no vienen como consecuencia del informe, porque las órdenes de aprehensión ya se habían solicitado incluso un par de semanas antes. Entonces también la gente lo debería de saber, lo debería entender, ¿no? Que hay un interés mezquino por atrás de terminar atacando al presidente de la República, forzosamente involucrando al ejército, sin pruebas, con única y exclusivamente datos que ya los hicieron como si fueran pruebas irrefutables. Y entonces, imagínense, si al tal testigo colaborador que tienen con alias Juan, que realmente es el Gil, ¿no? Que es el único delincuente que los testigos presenciales de los hechos lo señalan como que fue quien ordenó y asesinó a gran número de los normalistas de Ayotzinapa y que salió libre porque se demostró que había sido torturado. Ahora él es el testigo protegido que curiosamente viene a señalar y a decir que había militares involucrados sin mostrar una sola prueba, sin mostrar un solo pago, sin mostrar una sola transferencia. Pues se me hace de locos, ¿no? Abres todo un universo, César, de preguntas. Primero, ¿estás convencido de que esto es para golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador por la parte militar? Se hace mucho énfasis ahí. Y acabas también de decir que, en efecto, viola el debido proceso. Primero preguntarte, ¿lo viola a tal grado de que podría haber alguna consecuencia jurídica que termine en algún escenario de impunidad, César? Por supuesto que sí, porque a ver, entendamos algo, si ese tipo de pruebas que se están ventilando ni siquiera se han ofrecido ante un juzgado, yo lo primero que haría, y te contesto ya como abogado, yo lo primero que haría es manejar que esas pruebas son ilícitas, ¿no? Y esas pruebas se obtuvieron de forma ilícita, ¿por qué? Desafortunadamente, Alejandro Encinas se toma atribuciones como si fuera agente del Ministerio Público Investigador, cuando el trabajo de él era, como se mencionó, entregarlo a la Fiscalía General de la República, a esta Fiscalía Especial, que aparte está dirigida por una persona de toda su confianza, y entonces ellos a su vez haber hecho las solicitudes, ¿no? Es curioso también, porque tú lo señalabas, me creo, Manuel, cómo se terminan haciendo la cancelación de solicitudes de órdenes de aprehensión, mismas que no estaban apegadas a derecho. Por lo mismo, el órgano interno de la misma Fiscalía General de la República se da cuenta de que no se reúnen ni siquiera los requisitos mínimos para que se hubieran podido solicitar esas órdenes de aprehensión, y que realmente se termina deteniendo a 3 elementos militares, mismos que se presentaron de forma voluntaria, y hay un cuarto, que es el capitán Crespo, que ya se encontraba detenido y acusado de delincuencia organizada. Entonces ahora sí le hacen una acusación por una posible participación en desaparición forzada. Pero hay un dato todavía más revelador, mi querido Manuel. Todo el mundo ha visto esa fotografía de los estudiantes que se encuentran en la clínica allá en Iguala, que le toma el capitán Crespo, y que muchos mintieron y dijeron que era dentro de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, y que los mismos testigos ya han salido a decir que no es cierto. Bueno, pues esa foto de esos estudiantes
no desaparecieron. Esos estudiantes viven, esos estudiantes fueron como testigos. Entonces la gente sigue confundida y luego cuando sacan y filtran este informe, pues todavía se confunde más porque nuevamente se acusa al ejército de haber sido quien realizó la desaparición de los 43 estudiantes. César, me lo preguntan en el chat y también es una pregunta que deseo hacerte. ¿Se puede tomar alguna acción legal contra Penilei Ramírez, contra Reforma por esto? Sí, sí se podría hacer, pero también tenemos que entender que de acuerdo al trabajo periodístico que ella está realizando, ella tiene todo el derecho de proteger a sus fuentes. Pero la denuncia podría ser enfocada hacia Penilei y hacia el diario Reforma para que a su vez se pueda tener la información de dónde vino la filtración. Porque creo que eso es lo más importante. A ver, esta filtración fue de fuego amigo. Ella misma en la columna dice que la persona que le filtra la información lo hace porque no quiere que exista impunidad y porque es un hecho que tiene que darse a conocer. El problema es que ese hecho ya violó el debido proceso. El problema es que ese hecho, si hay personas que pudiesen haber participado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al haberse violado el debido proceso, el día de mañana podrían salir en libertad. ¿Por qué? Porque yo te lo puedo decir. Incluso yo estoy en pláticas en este momento para ser consultor externo respecto al asunto, porque en lo personal no quise llevar en la defensa de ninguna de estas personas, porque es un tema complicado y que a mí en lo personal no va con mi forma de pensar, pero cuando yo tengo conocimiento de qué es lo que existe en la causa penal, pues sí me doy cuenta que está llena, pero con todo respeto, de un sinnúmero de lagunas de carácter legal, en donde hay una violación impresionante al debido proceso. Y ahí es donde me pregunto, si ya vimos que la mayoría de los involucrados en todo este asunto de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa salieron libres por violación al debido proceso, por violación a los derechos humanos, por las torturas, por la mala integración de las carpetas de investigación por parte de la extinta PGR, ¿qué te hace pensar que el día de mañana no queden en libertad todas las nuevas personas que han sido imputadas porque simple y sencillamente se violó el debido proceso? Pues por supuesto que va a pasar. Correcto, querido César. Decías algo bastante interesante, que esta filtración no necesariamente tiene que venir de la Fiscalía General de la República, sino que también ya está en juzgados federales, así que también podría venir del Poder Judicial. Personalmente, ¿cuál es tu hipótesis? Porque ya el propio Alejandro Encinas pues le cargó la mano a la Fiscalía y solicita a la Fiscalía que haga una indagatoria interna de quién filtró estos documentos, de quién filtró esta información, porque al final, como tú ya bien lo mencionas, se viola el debido proceso. No necesariamente pudo haber sido la Fiscalía, sino incluso el Poder Judicial, que todavía creo que Pero eso también, lo hace. para ver, con todo respeto, Manuel, también pudo haber sido el grupo interinstitucional, también pudo haber sido la misma subsecretaría de Gobernación, en la misma Secretaría de Gobernación pudieron haber también filtrado la información. O sea, no tenemos que irnos nada más en el sentido de que todos los demás son los malos. Yo tengo gran admiración por Alejandro Encinas como luchador social, pero él tiene una clara animadversión en contra del personal militar. Eso es más que claro. ¿Quién nos asegura que gente cercana a él no fue quien filtró la información? Porque aquí la investigación tiene que ser no solo para la Fiscalía General de la República, tiene O que sea, ser ¿pudo con haber todas las salido desde el personas. propio gobierno federal? No, pudo haber salido desde la propia subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? ¿Y por qué te lo digo tajantemente así? Porque la consecuencia de las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR fueron antes de que se entregara el informe de la presidencia, porque la gente confunde. Ese informe no es de la comisión, ese informe es de Alejandro Encinas en su calidad de presidente. Y creo que esa parte es importante que la gente la conozca, ¿no? Ya vimos incluso que ya salió la hija de José Luis Abarca en redes sociales a decir que ella nunca escribió esos mensajes, que ella nunca conoció a la persona con la que supuestamente dicen que estaba interactuando. Entonces ya hay varios puntos que nos hacen dudar de que ese informe como tal que presenta en una calidad unipersonal Alejandro Encinas como presidente, ¿por qué se filtró y quién lo filtró? Esa duda es importante porque no es forzosamente la Fiscalía General de la República o los juzgados federales o el grupo interinstitucional
o los mismos padres de los normalistas, sino también la misma Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Manuel, ¿por qué no nos hacemos esa pregunta? ¿Por qué no a lo mejor alguien cercano a Alejandro Encinas no pudo haber hecho también la filtración? Es correcto y bastante factible, de hecho, querido César. César, hoy el presidente en la mañanera hizo la pregunta de cuándo acá el Estado mexicano le había hecho un proceso a un general del ejército mexicano. Y, como tú ya bien lo mencionabas, no faltan los carroñeros, o más bien los estultos e ignorantes, que confunden el proceso, lo llaman maxiproceso. Tú me dirás, porque tienes más sapiencia, por supuesto, que todos nosotros, la terminología, pero usan de ejemplo el caso del general Gutiérrez Rebollo, tu señor padre, del cual hemos hablado en numerosas ocasiones, cómo es que el propio Estado mexicano, a través de Ernesto Zedillo Ponce de León, pues armó toda una estructura para enfrentarse a tu padre, luego de que tu padre encontrara nexos con el crimen organizado, concretamente con el narcotráfico, en la familia de Ernesto Zedillo. Un periodista de proceso, no le vamos a dar fama, pero trata de querer poner la narrativa de que hay un precedente, de que sí el Estado mexicano se ha ido contra generales y que después de todas las órdenes de aprehensión que se dieron por parte de la Fiscalía, no tiene tanta relevancia. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves esta situación de esta narrativa que se está tratando de imponer de que va a ser un acto más, de no darle la importancia, un acto más de que se van a ir contra varios mandos militares, en este caso Ayotzinapa, y por las órdenes de aprehensión que ya se liberaron? Mira, de entrada yo, porque esta situación sucedió en Twitter, y yo le pido de favor a este reportero que no sea ignorante, que se ponga a estudiar un poco más, porque el maxi proceso, mi padre no estuvo procesado por medio del maxi proceso. Incluso el maxi proceso se llevaba por un juzgado de control, bueno, de proceso penal federal en aquel entonces, diverso al donde se llevaba la causa de mi señor padre. A mi señor padre se le juzgó por delincuencia organizada, ¿no? Y el maxi proceso era todas aquellas personas que se encontraban ligadas con un cartel en específico de las drogas, que era el cartel de Juárez, ¿no? Y que si bien es cierto, a lo mejor tenía una correlación, jamás tuvo nada que ver el maxi proceso con el asunto de mi señor padre. Pero no solo fue el asunto de mi señor padre, estamos hablando también del asunto del general Acosta Chaparro, del general Quiroz Hermosillo, del general Tomás Ángeles de Aguajare, si me explico, del general Trawitz. O sea, hay un sinnúmero de generales que han estado sujetos a procesos por delitos diversos a que el Estado mexicano como tal haya sido quien realice desapariciones desde la época de los años 70, ¿no? Con esta famosa guerra sucia que se atacó a lo que fue a las zonas rurales, ¿no? De diferentes estados como en Guerrero, porque se decía que eran cuna de guerrilleros, hay que recordarlo, ¿no? Desde ahí, por ejemplo, nunca se había hecho una investigación en donde se terminara juzgando a un general del ejército mexicano. Y creo que el presidente es muy claro al explicar esa situación, y yo sé que van a tratar de ejemplificar durante muchísimo tiempo y tratar de utilizar el asunto de mi señor padre, y como yo lo dije, ¿no? El error de mi señor padre fue cumplir con su trabajo, que fue realizar la investigación, en este caso en específico, del suegro y de los cuñados de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien era presidente de la República en aquel entonces, porque el mismo presidente le dijo: usted viene a investigar aquí a todos, incluso a mí y a sus jefes, que era el secretario de la Defensa y al Procurador General de la República. Y mi padre se da cuenta que existen nexos y ligados de negocios y de amistad entre los narcotraficantes Amezcua Contreras, y que eran los que encabezaban, eran los reyes de las metanfetaminas, y eran el cartel de Colima, que hoy, después de varias mutaciones, termina formando parte de lo que es el cártel Jalisco Nueva Generación, y que pues obviamente estaban ligados con el presidente de la República al ser su suegro y sus cuñados. Y eso es lo que le costó a mi señor padre que lo terminaran defenestrando, inventando una serie de historias del narcotraficante, que la única vez que estuvo detenido fue porque mi padre lo detiene en 1989, con todo y que todo mundo siempre se ha querido colgar la medallita, pues quien lo detiene realmente es mi señor padre allá en el estado de Culiacán, en el estado de Sinaloa, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido la oportunidad, mi querido Manuel, y gracias a Dios, hay medios como el tuyo que me dan la oportunidad siempre de replicar, ¿no? Para que se conozca la verdad y la historia de cómo fueron las cosas, pero que no confundan la gimnasia con la magnesia, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra.
porque estamos hablando de delitos supuestamente como la desaparición forzada, que es la primera vez que vemos que se hace una imputación en ese sentido. Pero aparte, y eso es algo que yo nunca he entendido, con la declaración de un testigo protegido, el tal Juan, que es el sicario, que se tiene comprobado que participó y ordenó la matanza de los estudiantes normalistas y que por la pésima investigación e integración de las averiguaciones previas de la extinta PGR salió en libertad y que ahora como testigo protegido eres quien hace las imputaciones y dice, nada más por su dicho, sin mostrar una sola prueba, que supuestamente el coronel, comandante del 27 Batallón de Infantería, fue quien les dijo, yo ya lo solucioné. Yo quisiera, ¿no? Y eso es como para que la gente pueda tener claridad. Hay 43 estudiantes que fueron desaparecidos. Ok, que nos expliques cuáles fueron cuáles. Porque entonces, si me hablan de 6 más, ya no son 43, son 49. Entonces, yo quisiera que explicaran un poco también esa parte para que la gente lo pueda entender, porque desafortunadamente sé que la gente se puede molestar conmigo y decirme, licenciados, que usted está defendiendo a los militares y ellos sí fueron. A ver, los militares no son santos, no son impolutos, y como yo lo dije y lo he dicho 1000 veces, mi papá no era un santo. A lo mejor mi papá merecía estar en la cárcel, porque igual mi papá en un enfrentamiento le mataban a un soldado y se morían 20 delincuentes. Esa es la realidad. Pero por un narcotraficante no, ¿sí me explicó? Exactamente igual acá, los militares pueden tener muchos defectos, pero ellos, no hay una sola prueba real que demuestre que participaron en la desaparición de los estudiantes, que no sean los dichos de un testigo delincuente protegido. Abogado César Gutiérrez Priego, como siempre, te agradezco mucho tu presencia, tus análisis y sobre todo la claridad para esclarecer estos asuntos que luego para, pues no el ciudadano informal, porque tú sabes que las audiencias son muy politizadas, pero sí de desdeñar ahí la Constitución y hasta el Código Penal para entender qué es lo que está pasando en este caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa a 8 años justamente el día de hoy. Querido César, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? Y ojalá pronto nos podamos ver pero que muy pronto en este estudio para platicar a fondo muchísimo más, querido César. Claro que sí, Manuel, mi Twitter es @CésarGutiPim, ahí es donde normalmente interactuamos, y agradecerte, ¿no? Que estuviste ahí con nosotros al día de la pelea, que después estuviste con nosotros en el festejo. Quedé un poco mormado porque yo salí como si nada y andaba caliente y me pegó el frío, nos andamos Sí, medio agripados, pero gracias a Dios todo muy bien. Te mando un abrazo y saludos a todas las personas que nos están viendo. es el inicio del otoño, querido César. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Hasta luego. El abogado César Gutiérrez Priego hablando con nosotros sin máscaras. Continuamos.